¿Qué tal, queridas crocheteras? Bienvenidas a este tutorial. En el día de hoy vamos a tejer la tercera y última parte del video completo de la princesa Bella. En este tutorial vamos a estar tejiendo la cabecita, el cabello y sus últimos detalles para finalizarla por completo. El tutorial completo del paso a paso se encuentra dividido en 3 partes, así que en este canal puedes encontrar el resto. Y ahora sí, pasemos a tejer. Vamos a tejer la cabecita. Vamos a continuar tejiendo en la última ronda que quedamos. Es decir, que vamos a continuar con la ronda número 32. Esta será la primera ronda de la cabecita. En esta ronda vamos a tejer 9 aumentos. Es decir, que vamos a tejer 2 puntos bajos en un mismo punto. Esto hará un aumento, así que vamos a tejer 9 aumentos en total hasta finalizar la ronda, con un total de 18 puntos bajos. Así que voy a tejer mis 9 aumentos y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya estoy tejiendo el último punto y ya he finalizado la ronda número 32. Así es como se vería. Pasamos con la siguiente ronda, la número 33. Retiro el marcador de vueltas, tejo el primer punto y lo marco. Eso siempre lo debemos hacer al principio de cada ronda. En esta ronda vamos a tejer un punto bajo y seguidamente un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda. Tejeremos un punto bajo y seguidamente un aumento. Un punto bajo y un aumento. Voy a tejer mis puntitos y ya vuelvo. Y aquí ya he finalizado, con un total de 27 puntos bajos. Así es como quedaría. Continúo con la siguiente ronda, la número 34. Retiro el marcador y tejo el primer punto y por supuesto lo marco. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos, es decir, ya tejí el primero, ahora tejo el segundo y seguidamente un aumento de puntos bajos. De nuevo, 2 puntos bajos, uno en cada punto y seguidamente un aumento, es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda, es decir, hasta el marcador. Vamos a repetirla 9 veces en total, que sería hasta llegar al marcador. Y aquí ya he finalizado mi ronda, con un total de 36 puntos bajos. Así es como se vería.
Y pasamos con la siguiente ronda, la número 35. En esta ronda vamos a tejer 4 puntos bajos, ya tejí el primero y ahora tejo 3 más. 2, 3 y el siguiente el 4. Ahora vamos a tejer un aumento. Entonces en esta ronda tejeremos 4 puntos bajos, uno al lado del otro y seguidamente un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir no hasta finalizar la ronda, es decir que la vamos a repetir solamente 6 veces. Vamos a llegar aproximadamente hasta aquí, donde nos van a sobrar 6 puntos bajos. Así que voy a tejer mi secuencia. Aquí ya he tejido mi secuencia y como verán me sobraron 6 puntos bajos. Ahora en estos 6 puntos bajos vamos a tejer 6 puntos bajos, uno al lado del otro. Y con estos últimos puntos finalizamos la ronda con un total de 42 puntos bajos. Pasamos a la siguiente ronda, la número 36. Tejo mi primer punto y lo marco. Ahora, de la ronda número 36 a la número 44, vamos a tejer 42 puntos bajos. Es decir que vamos a tejer 9 rondas de 42 puntos bajos. En cada una de ellas vamos a tejer 42 puntos bajos. Esto hará el largo de la cabecita. Así que voy a tejer mis rondas y ya les muestro a continuación. Y aquí ya he finalizado mis 9 rondas y este sería el resultado. Nueve rondas y así es como se vería por dentro. Ahora, antes de continuar, vamos a posicionar los ojos de seguridad. Van a estar ubicados en la parte adelantera de la cabecita y vamos a posicionarlos entre la ronda número 40 y número 41. ¿Cómo contamos esas rondas? Bueno, nos ubicamos en la primera ronda que tejimos de 42 puntos bajos, que esta sería la número 36. Así que contamos 36, 37, 38, 39, 40. Entre la 40 y 41 nos dirigimos hacia la parte delantera y colocamos el alfiler. La separación entre ellos será de 7 puntos bajos. Así. Y ahora vamos a colocar los ojitos. En mi caso serán ojitos de seguridad, así que voy a abrir un hoyo con ayuda de la aguja. Y ahora sí coloco el ojito. Y lo mismo del otro lado. Ahora, una vez colocados los ojitos, vamos a colocar las trabas de seguridad. Recuerden que para más seguridad pueden quemar las puntitas de los ojitos y así estos no se saldrán jamás. Esto lo pueden hacer con ayuda de un encendedor. Y ahora sí, continuamos tejiendo. Ahora vamos a cerrar la cabecita, así que vamos a tejer disminuciones.
Continuamos con la siguiente ronda, la número 45. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda vamos a tejer 5 puntos bajos, y seguidamente una disminución de punto bajo. Así que esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, hasta el marcador. Voy a tejer mi secuencia y ya les muestro. Aquí ya he finalizado y como verán, el último punto es una disminución. Eso quiere decir que las cuentas están bien. Y finalizamos con un total de 36 puntos bajos. Como verán, tejí 6 disminuciones. Y así haremos con el resto de las rondas. Vamos a tejer 6 disminuciones en cada ronda. Pasamos con la siguiente, la número 46. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda tejeremos 4 puntos bajos, y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. 4 puntos bajos y seguidamente una disminución. Al finalizar esta ronda tendremos un total de 30 puntos bajos. Así que vamos a disminuir hasta finalizar la ronda. 4 puntos bajos y una disminución. Aquí ya he finalizado. Y poco a poco la cabecita se va a ir cerrando. Así que continuamos con la siguiente ronda, la número 47. En esta ronda tejemos 3 puntos bajos y seguidamente una disminución. Secuencia que vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Y aquí ya tejí mis puntitos. He finalizado con un total de 24 puntos bajos. Y continuamos con la siguiente ronda, la número 48. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, hasta llegar al marcador. Y aquí ya he finalizado con un total de 18 puntos bajos. Y antes de continuar, vamos a rellenar la cabecita. Vamos a tomar nuestro algodón o vellón y vamos a rellenar todo lo que es la parte inferior, media y superior de la cabecita. Voy a utilizar una tijera para ayudarme mejor. Y aquí ya estoy finalizando. Intenten no colocar mucho relleno para que los puntos no se separen. Y así es como quedaría. Ahora sí, continuamos tejiendo. Vamos a tejer 2 rondas más y finalizamos. Continuamos con la ronda número 49. Donde tejeremos la secuencia de un punto bajo y seguidamente una disminución.
vamos a tejer en toda la ronda un punto bajo y una disminución. Repetimos 6 veces la misma secuencia hasta finalizar la ronda. Y aquí ya he finalizado con un total de 12 puntos bajos. Ahora pasamos con la siguiente ronda y la última, la número 50, donde tejeremos únicamente disminuciones. Vamos a tejer 6 disminuciones, una al lado de la otra. Aquí voy a tejer mi segunda disminución. Tres, 4, 5 y por último 6. Y para finalizar tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Así que ya estaría finalizada la cabecita. La hebra que nos ha sobrado por aquí la vamos a esconder con ayuda de la aguja de crochet. Y ahora vamos a continuar con lo siguiente, que será los detalles del rostro. Es decir, vamos a realizar el rostro. Vamos a tomar la aguja lanera con hilo de color blanco y vamos a bordar un contorno al costado del ojito. Así que voy a colocar la aguja y la voy a sacar por aquí y voy a contornear el ojo con este color blanco de esta manera. Justamente por aquí introduzco la aguja y la voy a sacar por el mismo lugar, pero en el otro ojito. Y así es como quedaría el contorno. Ahora vamos a realizar lo mismo en este ojito. Y así es como quedarían los contornos. Cortamos el hilo y ahora vamos a bordar las pestañas. Vamos a utilizar color negro y vamos a realizarlo de la siguiente manera. Sacaremos la aguja por encima del ojo. Y aquí vamos a tejer la primera línea de la pestaña. El tamaño de ella serán 2 puntos. Y voy a dar 2 vueltas. Esta sería la primera y ahora doy la segunda. Y ahora vamos a bordar una especie de cilios al costado de esta pestaña. Lo haremos así. Este sería el último, así que voy a sacar la aguja en el otro ojito y voy a realizar exactamente lo mismo. Así es como nos quedaría. Y aquí ya he realizado
las dos pestañas de los dos ojitos. Ya puedo cortar la hebra y así es como nos quedarían. Ahora vamos a bordar la nariz. Su ubicación será una ronda por debajo de los ojos y el ancho serán 2 puntos bajos. Así que voy a tomar hilo de color piel y voy a bordarla de esta manera. Y así es como yo he realizado la nariz. Tú puedes hacerla como mejor se te facilite. Y aquí ya voy a sacar la aguja y voy a cortar las hebras. Y listo, así es como he realizado la nariz y como me ha quedado. Y por último, las cejas. Las vamos a hacer en color negro o también del mismo color que el cabello. Estarán ubicadas 3 rondas sobre el ojo y el ancho de ellas es de 4 puntos bajos. Con eso finalizamos las cejas y por último vamos a colocar rubor en las mejillas, el cual puede ser el de tu maquillaje o también tiza, que es la que yo estoy utilizando. Y ahora sí, una vez maquillada Bella, pasamos con el resto. Vamos a tejer el cabello. En mi caso voy a estar utilizando este color castaño, pero también puede ser color chocolate o marrón oscuro. Entonces vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Voy a tejer 6 puntos bajos dentro de este anillo. Al finalizar lo cerramos y damos inicio a la siguiente ronda, la número 2. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda vamos a tejer aumentos. Tejeremos 6 aumentos, es decir, un aumento sobre cada punto bajo. Al finalizar tendremos un total de 12 puntos bajos. Y aquí ya tejí mi último aumento. Continúo con la siguiente ronda, la número 3. Tejo mi primer punto y lo marco. Ahora en esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y seguidamente un aumento. Un punto bajo y seguidamente un aumento. Esta misma secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda.
es decir, 6 veces. Aquí ya he finalizado con un total de 18 puntos bajos. Y ahora vamos a comenzar a tejer los mechones del cabello. Y esta ronda sería la número 4. Así que voy a tejer un punto bajo, que será el primero, y ahora vamos a tejer 30 cadenas. Voy a tejerlas y ya les muestro. Aquí ya he finalizado mis 30 cadenas y ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Esto será el mechón. Así que vamos a tejer en medios puntos altos. Vamos a cambiar de punto bajo a medio punto alto. Así que voy a enganchar la aguja en la tercera cadena y tejo mi primer medio punto alto. En la siguiente, de nuevo, medio punto alto, y voy a hacer esto hasta finalizar toda la fila de cadenas. En total tendremos 28 medios puntos altos. Es decir que vamos a tejer 28 medios puntos altos, uno sobre cada cadena. Así, de esta forma. Y ahora para finalizar vamos a tejer un punto deslizado en el mismo punto que tejimos al comienzo, o sea, en el punto bajo. Aquí engancho la aguja y tejo un punto deslizado. Para tejer el siguiente mechón, paso al siguiente punto bajo y tejo un punto bajo. Y ahora levanto de nuevo 30 cadenas. Y vamos a seguir tejiendo lo mismo. Vamos a tejer sobre las cadenas 28 medios puntos altos. Del mechón número 1 al mechón número 18 vamos a tejer exactamente la misma secuencia. En pantalla les he dejado, como siempre, el patrón que deben seguir. Aquí ya he finalizado los 28 medios puntos altos y por último tejemos un punto deslizado en el punto que tejimos al comienzo, en el punto bajo. Esto quiere decir que cada mechón irá sobre cada punto bajo. En total tendríamos 18 mechones. Así que voy a tejer hasta el mechón número 18 exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Ustedes deberán hacer lo mismo. Y como verán, aquí ya he tejido mis 18 mechones. Así es como nos quedarían todos. Voy a contarlos para ver si todo está bien. 18, sí, todo está perfecto. Aquí lo que hice fue cortar la hebra de hilo. Y bueno, espero que a ustedes les quede así de hermoso. Y ahora pasamos a tejer el moño del cabello. Deberán utilizar el mismo color del cabello y tienen que tejer la secuencia, el patrón que les he dejado en pantalla. Como verán aquí, yo ya lo he realizado. Van a realizar desde la ronda número 1 a la número 3 lo que les he dejado marcado en pantalla. Al finalizar esta secuencia vamos a continuar con la siguiente ronda. La número 4. Tejo mi primer punto y lo marco. Ahora, de la ronda número 4 a la número 6, vamos a tejer 18 puntos bajos. Es decir que vamos a tejer puntos bajos normales hasta la ronda número 6. Tejeremos 3 rondas de 18 puntos bajos. Y como verán, aquí ya he finalizado
la ronda número 6. Así es como nos quedaría el moño del cabello. Y por último tejo un punto deslizado y corto la hebra. Y listo. Y ahora, para ir finalizando, vamos a tejer un lazo de color amarillo para colocarlo sobre el moño. Así que iniciaremos tejiendo 25 cadenas. Al finalizarlas, vamos a tejer sobre ellas. Iniciaremos la ronda número 1 y la única. En esta ronda vamos a tejer secuencias de aumentos, es decir, que vamos a tejer un aumento sobre cada cadena. Tejeremos un aumento hasta finalizar toda la fila de cadenas. En total serán 23 aumentos. Y aquí ya he tejido todos mis aumentos. Así es como se vería. Al finalizar cortamos la hebra. Y ahora sí pasamos a la parte más divertida. Vamos a colocar el vestuario sobre Bella. Primero vamos a colocar el vestido de esta manera. Si en la parte de la cadera se complica entrar, vamos a presionarla y así el vestido va a subir. Así. Y ahora colocamos los zapatitos. Lo mismo, si se complica entrar los zapatitos, vamos a presionar el pie y de esa forma el zapatito va a encajar. Ahora vamos a posicionar el cabello sobre la cabecita. Vamos a utilizar alfileres para ayudarnos. Así que vamos a posicionar cada mechón sobre la cabecita. Iniciaremos posicionando los mechones de la parte posterior. Así que el primero lo vamos a posicionar por detrás de las pestañas y cejas, aquí justamente. Y vamos a ir colocando los alfileres de esta manera. Vamos a realizar esto hasta llegar a la pestaña del otro lado. Y aquí ya he posicionado todos los mechones. Como verán, los he posicionado hasta la pestaña. Y de ahí me sobraron 5 mechones. Estos mechones formarán parte del flequillo. Así que estos los posicioné solo en la base. Entonces el resto del mechón va a quedar suelto. Y lo que haremos será colocarlos hacia la parte posterior, ya que así es el peinado de Bella. El moño también lo vamos a posicionar aproximadamente en la ronda número 2. Y sobre el moño vamos a colocar el lazo amarillo que tejimos. De esta manera.
Así que ahora, una vez posicionadas todas las piezas, vamos a realizar el último paso, que será coser todas estas piezas a la cabecita. Utilizaremos la aguja lanera y vamos a coser el cabello en la parte inferior y en la parte superior. También vamos a coser el moño al cabello y el lazo también. Esto también se puede realizar con pegamento para tela, pero si no tienes, puedes utilizar una aguja lanera como en mi caso. Así que voy a realizar este trabajo y ya les muestro cómo quedaría. Y listo, ya he cosido todas las piezas a la cabecita y así es como me ha quedado. Sin duda el resultado fue mucho más lindo de lo que esperaba. Así que hasta aquí ha llegado este tutorial. Si te ha gustado tejer conmigo, no olvides suscribirte y darle un like a este video. Y por supuesto, etiquetarme en tu publicación de Instagram cuando tengas lista a tu princesita. Próximamente estaré subiendo el resto de la colección de las princesitas de Disney. Así que nos vemos en los próximos tutoriales.